Buenas noches. Estamos caminando en tiempos para confiar en Dios. Y qué rico que cuando vamos a la palabra del Señor podemos ver cómo la palabra nos va guiando en tantas cosas. Y si tú vas al Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ando, porque ahí hacia ti he elevado mi alma. Y cuando nosotros empezamos a mirar la palabra, ¿cómo hacemos para oír la palabra cada mañana? ¿Cómo hacemos para escuchar la voz del Señor? Y entonces aparece algo que nosotros llamamos devocional. Devocional es esa devoción que debemos tener todos los días, cada mañana. Y se habla de cada mañana porque hasta ahora vamos a empezar el día, hasta ahora vamos a empezar el caminar. Y qué rico que tú y yo empecemos a caminar en el Señor. Muchos dicen que cuando abren los ojos, lo primero que piensan es en el Señor. Otros cuando abrimos los ojos y nos incorporamos, lo primero que hacemos es hablar con el Señor. Y entonces nos está hablando de: hazme oír por la mañana tu misericordia. Tú estás tranquilo, tú estás fresco y puedes tener ese tiempo. Muchos dicen que en la semana no tienen tiempo, que es que se levantan y ya les toca irse a trabajar y tienen un día pesado y llegan a la casa y entonces ya llegan cansados y no les queda tiempo. Pero cuando uno mira en el Señor, en los momentos de angustia, ¿cómo sacamos nosotros tiempo? ¿Cómo sacamos ese espacio para estar con el Señor, para orarle, para pedirle? ¿Y por qué cuando estamos bien no le sacamos ese mismo tiempo? Entonces, la excusa es que no tenemos tiempo. Y eso tenemos que empezar a cambiar en nuestro caminar diario. Cada mañana saca un tiempo corto, largo. Bueno, ya depende. Habrá días donde puedes estar más tiempo, habrá días donde te toca irte temprano, pero vas a tener esos minutos, esos segundos, ese tiempo maravilloso para el Señor. Y muchos nos han preguntado que quieren leer la Biblia, que por dónde empiezan, porque nunca lo han hecho. Una buena forma es empezar a leer Juan. Juan es el Evangelio del amor, entonces empezamos a hablar con el Señor. Y qué rico que podamos empezar a leer, y entonces puedes empezar con un versículo, puedes empezar con un pasaje, puedes empezar con un capítulo. Y cada día vas aumentando y cada día vas mirando. Y muchos dicen: pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Pero si tú empiezas a orar y a disponer el corazón para el Señor, entonces vas a empezar a ver la Biblia de otro modo. Vas a empezar a ver la palabra del Señor de otro modo. Y entonces vas a empezar a leer y vas a empezar a entender y vas a empezar a sentir en tu corazón. Y la palabra va a empezar a trabajar en ti. Y entonces tú vas a poder confiar en el Señor. Y alguien me decía: pastor, pero es que yo no sé cómo confiar en Dios. A medida que lo vamos conociendo, a medida que nos vamos metiendo más con la palabra, vamos a conocer más y más al Señor. Ahora, vamos a conocer del Señor lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y puede pasar tiempo y vamos a ver los pasajes diferentes. Alguien me decía: pastor, pero es que pues si yo voy y veo Mateo, yo a Mateo ya lo leí. Y es cierto. Pero cuando tú vas y vuelves y lo lees, le vas a tener más gusto, le vas a sacar más el sabor, te vas a deleitar más en la palabra. ¿Por qué? Porque si la primera vez que leíste entendiste algo, en la segunda vez vas a entender más. Y siempre puedo ir yo a la palabra y siempre entenderé más de la palabra.
Mucha gente me ha dicho, yo ya leí los salmos y cuando los vuelvo a leer, pastor, hay algo que yo no encontraba en ellos. Y es esa parte hermosa de la palabra. Porque la palabra también depende del corazón, depende de la mente, depende del tiempo. Y a veces la persona empieza a mirar la palabra y empieza a razonar la palabra. Y a veces nos vamos más al análisis del texto. Y entonces a veces decimos, no, esa palabra como que, ¿cómo lo aplicaría yo a mi vida? Y entonces ya empezamos a hacerle preguntas al texto. Y si lo hacemos en la mañana y a veces no lo vamos a hacer tan prolongado, si no vamos a tener ese tiempo mientras que le vamos cogiendo el ritmo, pues entonces ya estamos con algo de la palabra del Señor en nuestro corazón. Y también va a estar en nuestra mente. Y entonces vamos a empezar a entender la misericordia del Señor en nuestro caminar. Cada día para nosotros Él tiene algo hermoso. Ahora, yo no te estoy diciendo que es que no vas a tener dificultades o no vas a tener tropiezos. No es eso. Una cosa es caminar de la mano del Señor y otra cosa es caminar pensando en que las cosas van a ser diferentes. Porque yo puedo salir, yo puedo encontrarme con un trancón y tantas otras cosas en mi caminar diario, pero el hecho de que esté con el Señor va a ser diferente. Entonces, qué hermoso que podamos tener ese tiempo, qué hermoso que podamos mirar como escribe este salmo David, porque él siempre buscaba en la mañana escuchar al Señor. Eso era lo que más anhelaba, lo primero que anhelaba en su corazón. ¿Para qué? Para lo que dice muy claramente, para saber el camino por donde ande. Entonces, qué rico. Porque a pesar de las circunstancias que vivía, a pesar de las situaciones en que estaba, a pesar de cada circunstancia, él anhelaba estar con el Señor. Y David nos enseña, y en estos cortos versículos, oiga, qué hermoso, porque nos está dando las pautas, nos está hablando de la misericordia del Señor. ¿Y dónde la encontramos? En leer su palabra, en ese devocional diario, en esos momentos con el Señor, en esa intimidad y comunión con el Señor. Si yo pongo de primeras al Señor en mi vida, pues va a estar en mi vida en todas las circunstancias. Entonces ya no estaré solo en el transcurrir del día, ya no estaré solo en mi caminar. Y el Señor me va a dar a entender el camino que debo andar. Entonces Él me va a mostrar algunas cosas en la palabra. Y Él me va a dar sendas y nos va a dar guías. Y qué rico porque vamos disponiendo el corazón para Él. Y mire lo que dice aquí, porque así hacia ti he elevado mi alma. Entonces si lo primero que hago es elevar mi alma hacia el Señor, pues voy a estar caminando con el Señor todo el día. Por eso no apartes al Señor de tu vida. No lo busques solo en el momento de necesidad, búscalo en todo momento. Y así lo vas a ir conociendo. Y qué hermoso, porque a medida que lo vas conociendo vas a poder confiar más en el Señor. Vas a poder confiar más en su promesa. Vas a aprender a disponer más tu corazón. Y si vas a tener contrariedades, entonces pues si el corazón va a estar en las manos del Señor, entonces vas a prestar menos atención a las contrariedades. Eso no va a ser tu centro del día, eso no va a ser lo que te dañe el día. Sí, que tuve un inconveniente, sí, que me pasó tal cosa, claro, y eso es cierto, pero eso no quiere decir que en un momento dado va a ser lo que va a ser trascendental en tu día. Muchas veces cuando caminamos sin el Señor en ese día, todos los conflictos, todas las circunstancias se nos vuelven centrales. Entonces no, tengo un chicharrón, no sé qué hacer, no, es que no encuentro la salida. Y se nos vuelve el centro de ese día. Y entonces la gente llega por la noche y dice, no, qué día tan duro, es que llegué cansado. Pero si estamos con el Señor, todo se lo vamos a entregar a Él. Y todos tenemos inquietudes, todos tenemos dificultades. Hoy
escuchaba hablar a una persona y simplemente me decía, es que no sé, es que a veces uno en las circunstancias no puede confiar en el Señor. Y yo decía, oiga, ¿cómo no podemos confiar en el Señor? Y decía, no, es que, ¿cómo me explico? O sea, no es que no confiemos, es que pues uno arranca y ve las circunstancias y ya lo último se acuerda del Señor. Ah, bueno, entonces no es que no confiemos, es que lo dejamos de últimas en nuestras circunstancias. Cuando Él debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Hay gente que me dice, pastor, yo oro en la noche, en la casa, cuando llego. Esas son oraciones de agradecimiento. No, pastor, es que yo hago el devocional de noche. Bueno, rico. Va a descansar tranquilo. Empieza a poner en manos del Señor el día y lo verá que así como descansas en la noche va a ser en el día. Y vamos a empezar a probar muchas cosas y vamos a empezar a caminar diferente en la palabra. Y este salmo, David nos da unas pautas increíbles. También nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y estamos hablando de David. Y estamos hablando del que estuvo con los filisteos, y estamos hablando, y de David podríamos decir tantas cosas. Pero no estamos hoy hablando de David. Estamos hablando de nosotros. Y nosotros también somos iguales. A veces no estamos en tierra de rectitud, a veces estamos en tierra de incredulidad, a veces estamos en tierras tan diferentes, en tierra de desconfianza, en tierra de depresión. Entonces, si no tenemos a Dios en el corazón y llegamos a un sitio donde hay negatividad, donde hay desasosiego, donde nosotros nos prendemos de ahí. Uy, sí, no, es que el día de hoy ha estado terrible. No, es que, y empezamos a unirnos a todo ese círculo que nos rodea, y a veces nosotros deberíamos ser respuesta y ver las cosas diferentes. Decirle, sí, claro, la situación no está muy buena, pero tal cosa, pero tal otra. Porque nosotros lo vemos diferente. Entonces tenemos que empezar a caminar en esta nueva realidad, en este tiempo de confiar en Dios, a hablar diferente, a pensar diferente, porque vamos caminando con la palabra del Señor. Y esta va a estar trabajando en nuestro corazón. A medida que va entrando, va a empezar a caminar y a trabajar en nuestro corazón, y eso nos va a ayudar a hablar diferente y a pensar diferente. Por tu nombre, Dios, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Entonces, miren cómo muchas veces no buscamos en la palabra, no encontramos en la palabra algo que nos diga para los momentos que estamos viviendo. Por eso uno siempre dice, mira en la palabra, ¿qué te dice la palabra? Y este Salmo 143 te puede servir de oración en un momento dado, servir de guía para poner tu corazón en el Señor, para hablar de las misericordias. Por tu misericordia se disiparán a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. David estaba confesando la palabra, estaba pidiendo dirección. Este es un salmo que nos sirve de dirección. Ahora también me decían, pastores, que yo cojo y pues yo la leo. Pero qué rico que lo podamos orar. Y lo podamos orar para nosotros. Que sea nuestra oración para Dios. Que podamos en un momento dado tomarlo para nosotros. Y entonces estas eran las palabras de David en un momento dado cuando lo escribió. Pero pueden ser las palabras nuestras. Y el Salmo de David guía para todo lo que tenemos que poner al Señor, para todo lo que debemos orar al Señor. Y qué rico cuando le decimos, respóndame Dios. Pronto necesito respuesta, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Estamos hablando de momentos de angustia de David.
pero también estamos hablando de momentos de angustia que muchas veces nosotros tenemos. Hay circunstancias que no le vemos salida. Hay momentos donde no sabemos qué hacer. Y estamos clamando al Señor dirección. No sé qué momento puedas estar viviendo. No sé qué momento está pasando en ti. Pero lo único que te puedo decir de todo corazón es: ora siguiendo las enseñanzas que David nos está dando en este salmo. Tómate del Señor todas las mañanas. Y en las noches, tómate del Señor y agradécele por el día. Gracias, Señor, por el día de hoy. Y tenemos tanto que agradecerle al Señor. Y entonces así nos vamos acostumbrando, que no es solo ir pidiendo, porque a veces nos acostumbramos a pedir y a veces pedimos y pedimos y pedimos. Pero también tenemos que tener momentos de agradecer. Por eso, qué rico que podamos tomar la palabra, qué rico que en un momento dado podamos tomarnos de la mano del Señor y seguir ese camino que Él nos va marcando, porque Él nos guía. Ahora, acuérdate también, el Padre nos bendice, el Hijo nos llena de su amor y el Espíritu Santo nos guía y nos protege. Tenemos a tres a quien poner nuestras cosas en sus manos. Y eso es hermoso para ti y para mí, porque todos tenemos la misma oportunidad. A veces yo contesto los mensajes y lo que les digo es: me uno en tu oración. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen: pastor, ore por mí. Y es que tú y yo tenemos la misma oportunidad de unirnos al Señor. Y la palabra nos enseña de que donde estén dos o más unidos en oración, pues ahí está el Señor. Entonces, si tú pides oración, pues lo que yo hago es unirme a tu oración y ya seremos dos orando. Y si la circunstancia es delicada, entonces ya seremos un grupo orando, porque el Señor dice que donde estemos dos o más. Entonces no es ore por mí, sino oremos por esta situación. Y cada día nosotros oramos para que el Señor nos bendiga. Pero qué rico que también nosotros nos unamos en oración por las peticiones del corazón. Entonces aprendamos que esa oración en más de uno, qué hermoso que todo lo que pidamos al Padre, que sea conforme a su voluntad, Él nos escucha y Él nos responde. Entonces, llevemos esas palabras al Señor, llevemos todos esos momentos, y qué hermoso cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor a pesar de las circunstancias, como dice David: me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Entonces, qué hermoso, yo estoy tomando un salmo para orar en esa confianza al Señor. Y lo estoy haciendo en respuesta a todos aquellos que han escrito con angustia, a todos aquellos que no encuentran la salida, aquellos que viven situaciones que uno muchas veces ni siquiera ha vivido. Y lo digo con todo respeto, hay situaciones que yo le doy gracias a Dios no lo he vivido. Yo en este tiempo sí he perdido gente conocida, pero que yo diga a mi familia que hay alguno en este momento, no lo podría decir. Eso no quiere decir que por esa circunstancia no puedo acompañar a los que están en este momento o los que han pasado en esta circunstancia. A mí alguien me decía: pastor, pero es que no podemos ir. Y yo siempre he sido de la teoría que cuando alguien me comenta de una situación, por lo general un enfermo, una persona que falleció, y le dicen a uno: mire, es que el enfermo está en tal clínica, en tal habitación, ¿para qué le están diciendo?
es para que tú puedas tener un gesto con esa persona. Y a mí me decían, pero pastor, pero es que no hay visitas. Sí, yo estoy de acuerdo, no hay visitas. Pero tenemos que buscar la forma que cuando se pueda visitar, con todos los protocolos de seguridad, hacerlo. Hay gente que necesita una visita. Hay gente que quiere escuchar una palabra. Entonces, qué bueno que en ese momento tú puedas estar. Hay gente que dice, pues como no es nada mío, pues yo, mire, ¿cómo que no es nada tuyo? No, es que es el papá de una persona que asiste a la iglesia. Oiga, entonces es hermano en la fe, entonces ¿cómo no lo vas a acompañar? No, es que es el cuñado de fulano de tal, se acuerda de fulano, claro. Entonces, si tú lo conoces, oye, mándale al menos un mensaje. Y si de pronto te sirve este salmo, envíale una palabra de ese salmo. Mire, si cada día mandáramos un versículo, ¿cómo serían las redes sociales de diferentes? Si tú miras en las redes sociales nuestras, todos los días hay un versículo, el versículo diario, todos los días. Todos los días encuentras imágenes de mensaje del Señor. Alguien me decía, pastor, yo lo estuve buscando en Face, no me va a encontrar. O sea, si me busca por mi nombre, no me va a encontrar. Porque el Face yo lo utilizo para el Señor. Entonces, qué rico que podamos, cada uno de nosotros, sí, es tu Face, es tu perfil, claro, pero qué rico que cada día puedas tomar una palabra del Señor para compartirla, para compartir en las redes sociales. Y es que son muchos los que escriben, sí, claro, pero si son 10 millones y uno empieza y el otro sigue y el otro sigue, pues de los 10 millones puede haber un versículo diario en 5 perfiles. Pero ya esos 5 perfiles, los que te miran a ti, los que te siguen a ti o los que pasan por tu red social, van a encontrar un versículo y les va a llamar la atención. Y tú estás predicando. Y a veces no podemos compartir el evangelio porque es que, pastor, es que a mí me da pena. ¿Cuánto te cuesta entender que en las redes sociales a ti no te da pena publicar? Y entonces puedes compartir cada mañana la misericordia del Señor. Entonces coges un versículo de lo que sientas, de lo que vivas, de lo que leas y lo compartes. Entonces qué rico porque todo tu círculo va a haber un versículo diario. Y cada día entonces vas a publicar y ya empieza en tu Face a cambiar también la dirección. Es que a veces nosotros no sabemos utilizar nuestras redes sociales. Y a veces decimos que no tenemos a quién predicarle y resulta que nuestras redes sociales alguien las mira, alguien pasa por ella, alguien se topa de pronto con las redes sociales, porque alguien me decía, pastor, a mí nadie me sigue. Bueno, de pronto alguien se topó y lo primero que dijo fue el versículo. Eso no es una bendición que tú estás haciendo. Eso es parte de ese tiempo de confiar en el Señor, de confiar en su palabra. Porque cuando yo confío, empiezo a proclamar, empiezo a compartir, a dar esa seguridad. Eso no es nomás de los pastores, eso es de todos que debemos proclamar la palabra del Señor. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos. Y una forma es en las redes sociales. Entonces, qué rico que tú puedas tomar un versículo y compartirlo. Hoy en día lo tenemos en el celular, vamos y lo buscamos, lo compartimos en las redes sociales. Muchos entran al Facebook, otros al Instagram, otros es en YouTube. Y qué rico que podamos tener un versículo o varios versículos. Ahora, si necesitas, tú puedes pasar todos los días por nuestras redes sociales y todos los días los vas a encontrar. Puedes pasar a nuestra página web y ahí vas a encontrar todos los días una enseñanza, una reflexión, el devocional. Eso es lo que podemos hacer. Si de pronto quieres compartir la palabra con alguien, empieza a hacerlo. Eso es tener una oveja, eso es tener ovejitas, eso es enseñar la palabra del Señor y estamos
haciendo los propósitos del Señor y estamos caminando dentro de la voluntad del Señor. Entonces, qué rico que podamos decir, como dijo David, porque yo soy tu siervo. Mire hasta dónde llega la confianza de David. No solo era hijo, sino también era siervo. O sea, le servía al Señor. Y todos en el Señor somos siervos, porque